Okay. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que sea nuestro Dios de amor el que habla en nuestras vidas. Y como siempre le he pedido que, si es su placer, que use mi vida, el chiste es que su palabra no regrese vacía. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por la bendición tan grande que tú nos das, Padre Celestial, de poder compartir tu bendita palabra, mi Señor. Te pedimos, Padre amoroso, que seas tú el que obres, que abras nuestros ojos espirituales, que permitas, Padre amoroso, que podamos entender, Padre bendito, el propósito de tu bendita palabra por medio de este estudio. Gracias, mi Señor Jesús, porque sabemos que tú tienes el control. A ti nada se te escapa, Padre amoroso, y es por eso que a ti te rogamos, que seas tú el que obres en nuestras vidas, manifestándote por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y haciéndonos entender, Padre bendito, que sin ti nada somos, Padre Celestial. Por eso es que te pedimos, Padre amoroso, que seas tú obrando. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a continuar. Dice la palabra de Dios en la evangelización. Los habitantes de las tribus aborígenes saben perfectamente que, para poder comer, necesitan cazar animales, y para poder cazar necesitan lanzas y armas punzocortantes. Sería inútil ir de cacería sin una lanza, pues, aunque se tuviera el animal enfrente, no se podría cazar. Igualmente sucede con la pesca, y así igual sucede en la evangelización. Ir a evangelizar sin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sería vano e inútil. Comencemos a ver por cómo la palabra de Dios fue esencial en el mensaje de Pedro ante la multitud el día de Pentecostés. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días, y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto
que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Aquí nos damos cuenta que nos explica que nosotros debemos de entender perfectamente que para poder evangelizar a la gente que no conoce de Cristo, tenemos que tener nosotros, al menos deberíamos saber 4 versículos de memoria. Y esto nos habla de los versículos que son las 4 verdades espirituales. Estos versículos, y no nada más estos 4, ¿no?, sino muchos más versículos, tenemos que aprendérnoslos, tenemos que llevarlo. Nos explicaba hace rato que solamente una persona que va a cazar necesita llevar armas para poder cazar, porque si no lleva las armas, de nada sirve tener el animal enfrente, no lo va a poder cazar. Igual en la pesca, necesitan llevar las redes y todos los utensilios que necesitan para poder llevar la pesca. Nosotros, para poder evangelizar, tenemos que llevar la palabra de Dios, que es la Biblia. Y entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros grabamos en nuestra mente por lo menos estos 4 versículos, que deberían de ser más, ¿no? Y estos 4 versículos empieza con el primero, que es el amor. El amor que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él te ama. Él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Otro de los versículos que tenemos que llevarles es el pecado y las consecuencias que nos ocasiona el pecado. Todo lo que nosotros tenemos que ver. Y la única solución es nuestro Señor Jesucristo para el pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que tenerlo como unos versículos de memoria para poder evangelizar. No podemos evangelizar a la gente que no conoce de Cristo si nosotros no les hablamos lo que dice la bendita palabra. El otro es el que hable acerca de nuestra salvación. Este otro versículo es hablar que también vamos a ser salvos. Y no es por un mérito propio, sino simple y sencillamente es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el regalo inmerecido. Ese es lo que nos da a nosotros. Entonces tenemos que explicarle a la gente que Dios nos ama y que nosotros estamos destituidos por el pecado. Pero en Jesucristo tenemos la salvación. Y esto es lo que tenemos que entender con las 4 verdades espirituales. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito lo habla cuando lo que nos dice, ¿no?, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16. Normalmente cuando vamos nosotros a compartir, a evangelizar, la gente no es necesario que nosotros les estemos explicando el versículo, el capítulo, no. Nada más hay que decirle lo que es la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda y tenga la vida eterna. Y esto es lo que nosotros debemos de entender con las personas que nos van a escuchar, para poderlos evangelizar, para poderles hablar de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. No podemos entonces decirles, ¿sabes qué? Es que la Biblia es... Y no, tenemos que ser
también un poco prácticos en esta situación de no estarlos, como quien dice, queriéndolos juzgar. ¿Por qué? Porque en vez de convencerlos para que se vuelvan a nuestro Señor Jesucristo, los vacunamos contra el Evangelio. Muchos de nosotros luego hemos cometido el error de querer evangelizar, pero lo queremos agarrar a bibliazos. Y esta circunstancia nos demerita, y entonces no hacemos lo que nuestro Dios de amor nos pide hacer, que es reconciliar al pecador con Dios. Por eso es que es bien importante entender lo que nos enseña estas 4 verdades espirituales: el amor, el saber que somos pecadores, pero no porque yo sepa que soy pecador, entonces voy a decir, eres un pecador. No, simple y sencillamente, mira, la causa con la que hemos vivido nos hace ser pecadores, y entonces por tanto somos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces tenemos que decirles que nuestro Señor Jesucristo es el único que tenemos la esperanza para poder ser perdonados por nuestros pecados. Y aún no más perdonados, sino también nos va a limpiar y nos da lo que es la vida eterna. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. El mensaje de Pedro. Número 1, incluyó 18 citas bíblicas. Hechos 2, 17 al 21 es referencia de Joel 2, 28 al 32. Incluyó, 18 citas bíblicas. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días, y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2.17 es referencia de Zacarías 12.10. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Hechos 2.25 al 28 es referencia de Salmo 16, versículos del 8 al 11. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hechos 2.29 es referencia del primer libro de Reyes 2.10 y Nehemías 3.16. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Hechos 2.30 es referencia del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 y 13, y Salmo 132. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Hechos 2.31 es referencia de Salmo 16.10. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Hechos 2.34 y 35 es referencia del Salmo 110.1. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Hechos 2:39 es referencia de Isaías 57:19. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Qué versículos bíblicos deberíamos saber de memoria para evangelizar de manera más efectiva? Pedro conocía de memoria las Sagradas Escrituras. Él citó versículos de memoria sin consultar un bosquejo o un rollo. De las Escrituras siquiera memorizar es difícil cuando se hace en la carne o por vanagloria, pero cuando leemos la palabra con el anhelo de ser fieles siervos de Dios, el Espíritu traerá a nuestra memoria las palabras en el momento que sea preciso. Para memorizar las escrituras se requiere constancia y fidelidad. Se ha dicho que la confiabilidad es la mejor habilidad. Hay una historia de Juan y Luis, que trabajaban en una misma fábrica. Juan aprendía con extrema rapidez y sus habilidades manuales superaban a las de los demás. En contraste, Luis era de lento aprendizaje y torpe manualmente. Sin embargo, Juan faltaba de 2 a 3 veces por semana y cuando llegaba era con horas de retraso, mientras que Luis era el más puntual de todos. Con el tiempo, llegaron nuevas máquinas y tecnologías que requerían la lectura de voluminosos manuales. El patrón desafió a los obreros para que el primero que aprendiera a usar las nuevas máquinas sería el jefe de todos. Juan intentó con su pericia y astucia aprender empíricamente, mientras que Luis se desvelaba a diario leyendo el manual lenta y concienzuadamente. El resultado fue obvio: Luis quedó como jefe y Juan fue despedido por echar a perder una de las máquinas que intentó forzar a funcionar. A la larga, la constancia y la fidelidad producen más. Y aquí nos damos cuenta que nosotros deberemos de tener un cuidado en el momento de nosotros estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque si nosotros somos como Luis, vamos a aprender, vamos a tener el conocimiento. En cambio, reconocemos que hay mucha gente que es como Juan, hábil y se le dan las cosas bien rápido. Y aquí en esta situación debemos de entender que el hacer las cosas rápido porque te sientes con la capacidad o porque tienes la capacidad de poderlo hacer, muchas veces esto nos demerita. ¿En qué? Como sientes que tienes la capacidad, ya no quieres prepararte, ya no quieres estudiar, ya no quieres poner en práctica lo que Dios te pide. Y ese es el motivo por el cual, ¿qué pasa? A Juan lo despidieron. Y en cambio, si tú haces lo que hace Luis, estudias, empiezas a tener el conocimiento de la palabra, pues nuestro Dios de amor te va a guiar y te va a instruir en su camino, y entonces a la larga va a ser de mayor bendición lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque estás preparado. Tienes el tiempo para estudiar, tienes el tiempo para leer, tienes el tiempo para meditar en la palabra, y esto es lo que nuestro Dios de amor bendice. Ahora, ¿qué beneficios hay de memorizar la palabra de Dios y cuál es el mejor método? Número 2, incluyó confrontación personal. Y aquí es donde nosotros debemos de entender el confrontarnos nosotros mismos para poder saber en dónde estamos. ¿Por qué? Porque luego muchas veces nosotros malinterpretamos la manera en cómo hacemos las cosas. Y nuestro Dios de amor conoce nuestro corazón, sabe dónde estamos. Y entonces cuando tú te confrontas a ti mismo, entonces tú dices, ¿sabes qué? En esto como que ya me estoy enalteciendo, ¿no? Y no, simple y sencillamente tenemos que tener el cuidado. ¿Para qué? Para no caer en ese error. La altivez es algo que nos lleva a tener algo como que, yo lo puedo, yo logro. Y esta circunstancia nos lleva a tener problemas para poder instruir a la gente.
Recordemos que cuando evangelizamos debemos de hablarle lo que tenemos nosotros de conocimiento de la palabra. Pedro lo tenía varios versículos de memoria. Nosotros les comentaba, tenemos que tener por lo mínimo 4 versículos de memoria, que son las 4 verdades espirituales. Y no nada más esos 4 versículos. Podemos usar muchos más versículos de memoria, pero esta es la base principal. ¿Para qué? Para que tú vayas preparado. Y cuando tú hables con la persona que no conoce nada de la palabra, entonces él pueda hallar gracia, que es la que nos da nuestro Dios de amor, cuando hablamos su bendita palabra. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos confrontamos a nosotros mismos, pero también cuando evangelizamos, tenemos que confrontar a la persona con su pecado. Hacerle saber que es pecador, que no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos. Y entonces debemos de entender que una cosa es confrontarlo con su pecado y otra cosa es juzgarlo por su pecado. Esto es algo muy diferente, y en el cual muchos de nosotros hemos cometido luego ese error, porque creemos que no sabemos mucho, creemos que lo que estamos hablando es lo correcto. Por eso es que necesitamos confrontarnos nosotros mismos y hacer las cosas como nuestro Señor Jesucristo nos lo pide. ¿Y qué es lo que nos pide? Que seamos mansos y humildes de corazón como Él. Y entonces esa mansedumbre y esa humildad te va a llevar a que tú veas a la persona en un estándar más alto que el tuyo. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y qué es la dádiva? El regalo de nuestro Dios de amor. Él nos ha regalado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacerles entender a toda la persona que nos va a oír. ¿Por qué? Porque para ellos es bien fácil vivir en el pecado. No ha habido una confrontación de parte de nosotros o de parte de Dios hacia ellos, porque nadie los ha evangelizado, nadie les ha hablado de la situación en la cual ellos están viviendo. Y esta circunstancia, ¿a qué nos conlleva? A que nosotros tenemos que hablar lo que es la bendita palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, Pedro acusó directamente a los judíos de que ellos prendieron y mataron al Señor Jesús. Crucificándole, luego les dice que tienen que arrepentirse y bautizarse, identificándose con Jesús. ¿Cómo se identificó con Jesús? Como Él lo hacía, con amor, sin temor a nada, simple y sencillamente manso y humilde, buscando al pecador como una oveja perdida que no tenía un pastor quien lo guiara. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar, que Cristo vive en nosotros, que Cristo ha derramado su amor en nosotros, y es como debemos de actuar, identificándonos con Jesús. ¿Para qué? Para hablarles con amor, confrontarlos con amor, y así poder evangelizarlos y que el Espíritu Santo los convenza de pecado y se arrepientan y le pidan perdón a Dios. El Mesías de los judíos también les da la promesa del Espíritu Santo, no solo para ellos, sino para sus hijos. Incluyó la obra de Dios.
la obra de Dios. En todo el mensaje de Pedro está implícita la obra de Dios, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Dios resucitó a Jesucristo. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La resurrección. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, eso es lo mejor para nuestras vidas. Ese es lo mejor. Podemos hablar de todas las maravillas y de todo lo que hay, pero la gente tiene el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen el miedo de que van a morir? Y inevitablemente eso es una gran verdad. Desde que nacemos, la certeza que tenemos es de que tarde o temprano vamos a morir. Y eso nadie lo puede evitar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucita, eso es lo que nos da a nosotros todo lo grande y maravilloso como hijos de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros valer, el ser. ¿Por qué? Porque si nosotros no supiéramos que nuestro Señor Jesucristo, pues entonces seríamos unos cristianos que causaríamos lástima. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo mejor para nuestras vidas. Dios sentó a Jesús a su diestra. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Dios pone a los enemigos de Jesucristo a sus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios perdona pecados. Y esta es una de las situaciones que nosotros debemos de comprender perfectamente. Que nuestro Dios, cuando en el momento que vamos a evangelizar, pues manifestarles que Dios va a perdonar todos tus pecados. Hay gente que dice, ok, sí, me ha perdonado, pero tengo que ver por qué sigo sufriendo. Es que la situación es de que sí, Dios perdona nuestros pecados, pero no nos puede quitar las consecuencias de los pecados. Esas las vamos a tener que vivir día con día. Las vamos a tener que llevar. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la manera en cómo vivimos. A unos, gracias a Dios, les ha dado el perdón completo y le ha quitado las consecuencias, pero a otros no. Y entonces tenemos que entender que las consecuencias es por lo que yo hice. Sí, Dios es fiel, Dios es amor, Dios quita pecados, borra. O sea, Él ya pagó todos nuestros pecados. Él nos limpia con su bendita palabra. Pero las consecuencias es por causa de nosotros que tenemos que vivirlas. Por eso es que nuestro Dios de amor siempre nos va a perdonar. Siempre nos ha ayudado para poder entender en realidad que sí somos perdonados. Y esta, cuando tú entiendes que eres perdonado por tu maldad, por tu pecado, entonces comprendes que la palabra de Dios es como la quieres recibir y es como tú la puedes llevar a cabo a tu propia vida. Y ahí es donde entonces el ser humano entiende que necesitamos la palabra de Dios y que la misma palabra de Dios es la que nos lleva para poder salir adelante. Pedro respondió, Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Amén. Dios da el Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios nos llama. Pero aquí cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo es cuando le llevamos a los pies a Cristo.
a la persona los llevamos a los pies de Cristo, entonces la bendita palabra dice que nos sella con el Espíritu Santo cuando recibimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces, este es el propósito de nuestro Dios de amor. Por eso cuando nosotros oramos y les pedimos que tenga misericordia de alguien, este es el propósito de Dios. Dios nos llama. Y este llamamiento o este llamado de parte de nuestro Dios de amor viene desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Él lo sabe. Él sabe desde un principio que tú y yo íbamos a estar aquí y que íbamos a ser salvos. Porque Dios nos ha llamado. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Cada vez que evangelicemos debemos incluir la obra de Dios en nuestro mensaje. Las personas deben saber lo que Dios ha hecho y lo que hace y lo que hará si responden correcto. 4. El tema principal, la resurrección. La resurrección es el tema más importante a las personas. Cuando hablamos a las personas que Dios es grande y que nos ama, el Espíritu Santo está en sus corazones. Podremos predicarles que Él es el Hijo de Dios. Y entonces es ahí donde nosotros vemos que nuestro Dios de amor por eso es que la resurrección es el tema más importante para nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros le podemos predicar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él se hizo hombre y que habitó entre nosotros con un propósito principal. Primero, para dar su vida, para rescatarnos a nosotros. Y el segundo es que pudiéramos recibir la vida eterna. Por eso es que cuando manifestamos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el tema más importante, ¿por qué? Porque te estoy predicando a un Dios vivo. Dios resucitó a Jesús a la vida. Y de ello todos nosotros somos testigos. ¿Por qué la resurrección de Jesús es el tema más importante? El centro del mensaje de Pedro al evangelizar la multitud fue la resurrección. Perdón. Ahí está. Resucitó a Jesús a la vida. Y de ello todos nosotros somos testigos. ¿Por qué la resurrección de Jesús es el tema más importante de toda la Biblia? Es lo que les comentaba. Porque estamos predicando a un Dios vivo. Y muchas circunstancias y situaciones de personas que profesan otras religiones, todo lo que ellos profesan hablan de alguien que ya murió. Y que ahí en la tumba de esas personas, ahí están los restos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, sí lo mataron, conforme dice la Escritura, ¿no? Pero también dice que al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucitó, conforme a las Escrituras. O sea, que no es algo que nosotros estemos inventando, no es algo que nosotros digamos, ¿sabes qué? Es así, no, es conforme a las Escrituras. Y las Escrituras es la palabra de Dios. Es la que nos conlleva a nosotros como hijos de Dios a entenderlas, a creerlas. ¿Por qué? Porque como nosotros somos hijos de Dios, nuestra máxima autoridad son las Escrituras. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó. La tumba donde lo pusieron cuando lo mataron está vacía. No están sus restos. Y es por eso que es el tema más importante de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de entender.
El centro del mensaje de Pedro al evangelizar la multitud fue la resurrección de Cristo. Del mismo modo, el centro de nuestros mensajes al evangelizar debe ser la resurrección de Cristo, como dijo un gran predicador. Todo mensaje evangelístico efectivo debe de tener las 3 R's: ruina, redención y resurrección. Y entonces debemos de comprender perfectamente que todo mensaje que nosotros llevemos a cualquier persona que no conozca de la palabra de Dios, que nosotros vamos a evangelizarlo, tenemos que hablarle que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y ese es el plan maravilloso para nuestras vidas, que entendemos que la palabra de Dios es la que nos va a nosotros a dar toda esperanza. Y esa esperanza es en Cristo Jesús. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa en nosotros, en nuestras vidas? Tratamos de llenar nuestro corazón, ese hueco, lo queremos llenar con muchas cosas. Llámese trabajo, esposa, adicciones y muchas circunstancias en el cual tenemos ese vacío en nuestro corazón y lo queremos llenar según lo que creemos o que entendemos o lo que nos invitan o nos dicen. Pero déjame decirte que en nuestro corazón está tatuado el rostro de Cristo y es el único que lo llena, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Sabe perfectamente cuáles son nuestros deseos y Él sabe perfectamente todo lo que nosotros anhelamos, deseamos y queremos. Por eso es que Él nos dice que la palabra de Dios es la que nos va a instruir, la que nos va a guiar, la que nos va a corregir. Y cuando ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, que es el manual de vida de todo ser humano, entonces estamos poniendo en práctica la obediencia hacia nuestro Dios de amor. Que el mensaje que hemos dado es la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado. Y eso es donde nosotros debemos de entenderlo. Entonces dice que todo mensaje evangelístico efectivo debe contener las 3 R's: ruina, redención y resurrección. Si así lo hacemos, seremos efectivos en ganar personas para Cristo. El poder de la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de manifestar que la palabra de Dios es la que tiene el poder para poder cambiar vidas. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para restaurar las vidas. Y es nuestro Señor Jesucristo en el cual podemos nosotros entender, porque la palabra de Dios habla desde el principio, que es Génesis, hasta el último, que es Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces, el poder de la palabra de Dios es la que nos cambia, es la que nos ayuda a poder el día de ahora ser nuevas personas en Cristo Jesús. La palabra de Dios es, pues, esencial e indispensable en la evangelización, pues es el único medio por el cual las personas pueden encontrar la salvación en Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. No tenemos que aumentarle ni quitarle. Simple y sencillamente tenemos que hablar lo que la palabra dice. Y es ahí donde entonces este es el único medio por el cual las personas pueden encontrar la salvación en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos manifestarlo? Por eso es que es bien importante cuidar nuestro testimonio. Somos hijos de Dios. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que cuando la gente nos vea, entonces en realidad diga
que en realidad eres un hijo de Dios y que lo que le has hablado es la verdad, porque a Él lo ha cambiado y entonces yo quiero cambiar como a Él lo cambió. Y el único que lo va a cambiar no eres tú, es el Espíritu Santo, es nuestro Dios de amor el que lo va a cambiar. Pero nosotros tenemos que ser esa imagen, tenemos que testificar a nuestro Señor Jesucristo con el ejemplo. Y ahí es donde nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio. Y es donde pueden ellos encontrar la salvación que es en Cristo Jesús. Las características de la Biblia nos muestran su efectividad al evangelizar al mundo para Cristo. Número 1, es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que penetra en el alma hasta romper el tuétano, los huesos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es ahí donde nosotros debemos de entenderlo. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Número 2, es espíritu y vida. El espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Número 3, es poderosa. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Cuatro, actúa en los creyentes. Y es ahí donde nosotros debemos de manifestar que ya ha actuado en nosotros. Y esa actuación que lleva en nosotros la palabra de Dios, entonces nosotros lo manifestamos, hablando la palabra de Dios, tratando de convencer al pecador con nuestro Dios de amor. ¿Para qué? Para que ellos puedan pedirle perdón, arrepentirse y pedirle perdón a nuestro Dios de amor. ¿Para qué? Para que podamos entender entonces que la palabra de Dios es viva y eficaz y que tiene poder. Y que el número 4 actúa en los creyentes. Por lo tanto, nunca dejemos de agradecer a Dios, porque cuando recibieron su mensaje de parte de nosotros, no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. 5. Es la espada del Espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios nosotros que ha actuado en nosotros para podernos cambiar, es porque en algún tiempo también alguien nos habló de Cristo. Alguien nos evangelizó. Y es por eso que tenemos que dar la dádiva. Tenemos que, lo que hemos recibido por gracia lo tenemos que dar. Y es ahí donde nosotros entonces empezamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos que manifestarlo. Aquellos que nos están oyendo, tenemos que decirles lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer también en sus propias vidas, para que ellos puedan entender que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que solamente en Él hay esperanza. Número 5, es la espada del Espíritu. Pónganse la salvación como casco
y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cómo debemos usar la palabra de Dios en la misión que Dios nos ha dado? ¿Has escuchado las estadísticas acerca de que millones de personas han decidido recibir a Cristo? ¿Has escuchado que parece que la iglesia aumenta en número? Pues bien, queremos compartir un secreto contigo. Se llama la tasa de alejamiento. Del 80 al 90% de los que toman la decisión de recibir a Cristo, ahora se están alejando de la fe. Eso significa que el evangelismo moderno y los métodos que usa para atraer a las personas a la iglesia produce de 80 a 90 de aquellos a los que llamamos deslizados, entre cada 100 decisiones por Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, una denominación de renombre en Estados Unidos logró conseguir 294,000 decisiones para Cristo. ¡294,000! Desafortunadamente, solo pueden encontrar 14,000 en comunión. No pudieron dar cuentas por 280,000 de sus decisiones. Y estos son resultados evangelísticos normales y modernos, desde las iglesias locales hasta las grandes cruzadas. Y creemos que esta tragedia sucede no por la falta de seguimiento, sino más bien porque la iglesia se ha apartado de la manera bíblica de presentar el evangelio, como lo hizo Jesucristo. Así que miremos ahora cómo el acercamiento de Jesús fue radicalmente diferente de los típicos métodos modernos. En Marcos 10, versículo 17, tenemos la historia de un joven rico, quien se acerca a Jesús y le dice: «Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Ahora, no sé tú, pero si me sucediera a mí, estaría muy emocionado. Esa sería una oportunidad única en la vida. Noten que Cristo no dice: «Oh, amigo mío, en tu corazón tienes un hoyo en forma de Dios que solo yo puedo llenar. Y si dijeras esta oración y me pidieras que entre en tu corazón, tendrás amor, gozo, paz e irás al cielo a morir». No, Cristo comenzó diciendo: «¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno más que uno? Y ese es Dios». Así que corrigió a este hombre en su entendimiento de la palabra bueno. Y entonces, él le indicó los 10 mandamientos. Le dio 5 de ellos. Le dijo: «¿Tú conoces la ley?» Le dijo: «No mentirás, no hurtarás, no matarás, no serás adúltero, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre». Y el joven le dijo: «Maestro, he guardado eso desde mi juventud». Y luego Jesús le indicó la esencia del primer y segundo mandamiento. Y dijo: «Hay una cosa que aún te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven y sígueme». Y la Biblia dice que el hombre se fue triste. Y yo pienso dentro de mí, ¿qué no sabía Jesús que nadie puede guardar los 10 mandamientos? ¿No somos salvos por guardar la ley? Somos salvos por gracia. ¿Por qué le habló así? Digo, no habló del amor de Dios, de la gracia de Dios, no oró con él. Ni siquiera le dijo algo como: «Espera, regresa, ¿no quieres venir a mi casa este fin de semana a un cordero asado para que pueda establecer una relación contigo sin polémica y sin condiciones?» A mí me parece que Jesús quizás se hubiera beneficiado de un curso de evangelismo por amistad. Mas ese fue mi entendimiento poco profundo e inmaduro de lo que él hacía. Él utilizaba un principio que prepara al corazón para la gracia. Es un principio que ha sido utilizado por Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, y convierte al alma conforme a la Biblia, mostrando a cada persona el por qué necesita al Salvador. Es una clave que cambia todo. Y es por eso que el enemigo no quiere que la tengan. Es algo que el enemigo ha torcido a través de los años, lo ha usado mal y lo ha escondido, de manera que parte de la iglesia no sabe que existe. Es por eso que lo llamamos lo que el diablo no quiere que sepas. Así que por favor, mírenlo y escuchen atentamente y no se dejen distraer por nada. La Biblia nos dice en el Salmo 19, verso 7, «La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma». ¿Qué dice la Biblia que es tan perfecta y hasta convierte al alma? Esta escritura lo hace muy claro. La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma. Para ilustrar la función de la ley de Dios, miremos la ley civil por un momento. Imagínate si yo te dijera: «Tengo buenas noticias para ti. Alguien acaba de pagar
una multa de $25,000 por exceso de velocidad por ti. Es probable que me mires y digas, esas no son buenas noticias, no tiene sentido. Yo no tengo una multa de $25,000. ¿Ves? Es probable que mis buenas noticias no fueran buenas porque parecería tonto. Pero más que eso, también suena ofensivo, porque estoy insinuando que has quebrantado la ley cuando crees no haberlo hecho. Pero si te lo dijera así, podría tener más sentido. En tu camino hacia acá, un policía te vio yendo a 55 millas por hora en una área apartada para una convención de niños ciegos. Habían 10 señales claras indicando que 15 millas por hora era la velocidad máxima. Pero tú pasaste por ahí a 55 millas por hora. Lo que hiciste fue muy peligroso. La ley estaba por actuar cuando alguien que ni siquiera conoces llegó y pagó la multa por ti. Tú eres muy afortunado. Puedes ver que el decirte primero lo que has hecho mal realmente hace que las buenas nuevas tengan sentido. Si no traigo información clara que violaste la ley, las buenas nuevas parecerán necias y ofensivas. Pero si entiendes que violaste esa ley, esas buenas nuevas se hacen buenas de verdad. Del mismo modo, si me acerco a un pecador endurecido, alguien con el entendimiento entenebrecido, y digo, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, será necedad para él y ofensivo para él. Necedad porque no tendrá sentido. De hecho, la Biblia dice que la predicación de la cruz es necedad para aquellos que perecen y ofensivo porque estoy insinuando que él es pecador cuando él no cree serlo. En lo que a él concierne, hay otras personas mucho peores que él. Pero si tomo el tiempo para seguir los pasos de Jesús, quizás tenga más sentido. Si tomo el tiempo de abrir la ley divina y mostrarle al pecador precisamente lo que ha hecho mal, que ha ofendido a Dios traspasando su ley, entonces cuando se queda, como dice Santiago, convicto por la ley como transgresor, las buenas nuevas de haberse pagado la multa por él ya no serán necedad, no serán ofensivas, serán el poder de Dios para salvación. Con ese pensamiento en mente, veamos Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley, para que toda la gente cierre la boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí está una función de la ley, es cerrar la boca del pecador. Detener a la persona de justificarse diciendo, hay otra gente mucho peor que yo, no soy mala persona. No, la ley cierra la boca de la justificación y deja a todo mundo, no solo a los judíos, sino a todo mundo culpable ante Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos dice qué es el pecado. De hecho, 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Y luego en Romanos 7, verso 7, Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo dijo que no conocía lo que era el pecado hasta que la ley se lo dijo. Y Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Allí está diciendo que la ley es como un ayo que nos guía a Jesucristo para poder ser justificados por la fe en su sangre. La ley no nos ayuda, solo nos deja indefensos. La ley no nos justifica, solo nos deja culpables ante un Dios justo y santo. Déjame decirte de nuevo, esto es tan importante, no somos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios, por la fe. La ley solo nos muestra que estamos sucios y desesperados por la purificación de Dios. La tragedia del evangelismo moderno es que a finales del siglo pasado, cuando se deslizó a la ley y su habilidad de convertir el alma y llevar a la gente al Salvador, el evangelismo moderno tuvo que encontrar otra razón por la cual la gente se acercara a él. Y el tema que fue elegido para atraer a la gente a Cristo fue la promesa de una vida mejor. El evangelio se ha degenerado a Jesucristo te dará amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. Para ilustrar que no es bíblica la naturaleza de esta enseñanza popular, una que yo mismo solía enseñar, piensa en la mujer
tomada en el acto del adulterio. Ella había violado el 7º mandamiento. La ley clamaba por su sangre. Estaban a punto de apedrearla. La ley la condenó. Esa es una de las funciones de la ley de Dios. Condena. Puede que digas, espera un minuto. Eso no está bien. No podemos ir condenando a las personas. Bueno, es cierto. No tenemos que hacerlo. Ellas ya están condenadas. Juan 3:18 dice, el que no cree ya está condenado. La ley solo nos está mostrando a la persona en su luz verdadera. Es así de fácil. ¿Qué granjero tomaría buena semilla para echarla en tierra dura? No, primero prepara la tierra, la labra. Buena semilla, buena tierra, buena cosecha. Lo que el evangelismo moderno hace es tomar la buena semilla del evangelio y echarla en el corazón de la humanidad que está aún duro y sin reforma. El evangelismo bíblico y sin acepciones es ley al soberbio, gracia al humilde. Nunca verás a Cristo dando el evangelio, las buenas nuevas, la gracia de Dios a una persona orgullosa y con justicia propia. Con la ley quebranta el corazón duro y con el evangelio sana el corazón quebrantado. ¿Por qué haría eso? Porque siempre hacía las cosas que agradaban al Padre. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio y da la gracia al humilde. Déjenme decirlo de otra forma. ¿Qué doctor daría una cura a un paciente si el paciente no se convence primero de su enfermedad? Imagínate que soy doctor y te digo, tengo esta cura maravillosa, pero no estás convencido de la enfermedad. La vas a tirar y ¿por qué no? No la aprecias, no hay por qué apropiarla. Pero si en lugar de esto te dijera, tienes una terrible e incurable enfermedad, siéntate. Puedo ver 10 síntomas claros en tu piel. Vas a estar muerto en 2 semanas. Y tú dices, oh, ¿qué debo hacer? Y yo te digo, no te preocupes, tengo la cura. La vas a agarrar, la vas a apreciar y te la vas a apropiar porque has visto la enfermedad para que puedas apreciar la cura. La enfermedad es el pecado y la cura es el evangelio. Y si nos preocupa la gente, primero debemos tomar el tiempo para ayudarlos a ver que tienen la enfermedad y ayudarles a entender las serias consecuencias del pecado ante Dios Todopoderoso, para que aprecien la cura del evangelio. Es muy clara la misión que tenemos de parte de Dios. Y aquí nosotros debemos de entender perfectamente que no podemos hablar a la ligera. Simple y sencillamente tenemos que usar el método de nuestro Señor Jesucristo. Y ese método es el que funciona. No tengo que aumentarle, no tengo que quitarle. Simple y sencillamente me baso en lo que dice realmente la palabra de Dios. Lo pongo en práctica en mi vida y cuando entiendo yo que esta es la base que nuestro Dios de amor ocupó con sus discípulos, yo la puedo ocupar con las personas que voy a evangelizar. Para mostrarle, como nos decían estos hombres, mostrarles que la enfermedad es el pecado y que la cura es la palabra de Dios. Pero muchas veces no queremos nosotros decirles que la enfermedad que es tu pecado. ¿Por qué? Porque no los confrontamos con amor. Y eso es lo que hacía Jesucristo. Nos habla de la mujer adúltera, pero también hay una palabra de la mujer samaritana. Jesucristo la confrontó y no la cuestionó. Simple y sencillamente le dijo con amor, confrontándola con su pecado. Y eso es lo que nosotros necesitamos, usar el método de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el que sí funciona. Tu método no funciona. El que funciona es el de Cristo, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso es que también es bien importante memorizar la palabra. Y una de las técnicas que he aprendido es algo bien hermoso, es de las 3 R. La primera, ¿cuál es? Repetir. La segunda, pero esas son las 3 otras. Pero las 3 R es para memorizar la palabra. ¿Cuál es? La primera es repetir. La segunda, repetir. La tercera, repetir. Y entonces, si tú no repites lo que es la palabra de Dios, prácticamente no la vas a memorizar, hermano.
Y eso es lo que tenemos que tener, eso es lo más importante para cuando tú vas a evangelizar a alguien, tener la palabra de Dios memorizada. Pedro tenía la palabra de Dios memorizada. ¿Y cómo confrontó a los judíos? Con el pecado. Ustedes lo mataron. Y hemos visto que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, del cual todos somos testigos. Y esto es lo que nuestro Dios de amor quiere, que nosotros usemos su método, porque es el que sí funciona. Y dará resultado ahora, mañana y siempre. ¿Ok? Es muy clara la misión que tenemos de parte de Dios. Número 1, evangelizar. Cuando vamos a evangelizar tenemos que usar el método de nuestro Señor Jesucristo. Y las bases, ¿cuál es? Tener la palabra memorizada. Y por lo menos 4 versículos memorizados, que son las 4 verdades espirituales, ¿no? Ahora, número 2, discipular. Tenemos que discipular a las personas. ¿Qué es lo que están ustedes viniendo a hacer ahora? Ser discipulados, para que en algún tiempo ahora ustedes sean discipuladores. Entonces, hay que evangelizar, hay que discipular, y el número 3, hay que enviar. Pero ¿cómo voy a enviar a una persona si no la he instruido con el método de Cristo? ¿Cómo voy a enviarla si no sé si tiene la capacidad de poderlo hacer? Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo nos pide en la Gran Comisión hacer discípulos, eso es lo que tenemos que hacer. Invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero en hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Entonces yo tengo que invertir mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo en hacer discípulos. Y el discípulo va a ser el que va a seguir a Cristo. ¿Cómo va a seguir a Cristo? Evangelizándolo con la palabra de Dios. Enseñándole que tiene que memorizar la palabra. ¿Cómo lo instruyo? Discipulándolo. Y ya que estoy completamente seguro de que esta persona ya aprendió, ya caminó. ¿Por qué? Porque va juntamente tú vas juntamente con él, enseñándole qué es lo que tiene que hacer, cómo orar, cómo leer, cómo memorizar, cómo transcribir la palabra, y entonces tienes que estar supervisándolo. Y en la supervisión es ahí para darle a él el ánimo. ¿Para qué? Para que se sienta cobijado, no por ti, por el Espíritu Santo. Manifestando que tú lo que haces es lo que Dios te manda hacer. Y se lo muestras a Él, y Él lo recibe con amor. Entonces ya está preparado. ¿Por qué? Porque ya lo evangelizaste, ya lo discipulaste, y ahora sí lo puedes enviar. Lo primero es evangelizar, ganar a las personas para Cristo por medio de servirles, que es lo que les decía, hacer el discípulo, tal como lo hizo Jesús. Jesucristo estuvo con sus discípulos todo el tiempo, enseñándoles, viendo cómo hacían las cosas, instruyéndoles. Cuando venían ellos y decían, en tu nombre, no, espérate, tranquilo, no te me eleves, simplemente poniéndolos en su lugar, bajándoles ese ánimo. ¿Para qué? Para que no se enaltecieran. Pero también puede suceder lo contrario, vienen desanimados, y Jesucristo estaba ahí. No, espérate, no te preocupes, ánimo, prosigue. Tenemos que ser valientes, tenemos que echarle ganas, tenemos que estar al pendiente de lo que nuestro Dios de amor nos ordena. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar supervisando, para animarlos cuando ellos se sientan desanimados, y también para bajarlos de su nube cuando se quieran enaltecer, porque eso es lo que nos sucede muchas veces.
nos enaltecemos. Entonces, lo primero es evangelizar, ganar las personas para Cristo por medio de servirles, tal como lo hizo Jesús. El propósito de la evangelización es claro: discipular a aquellos que responden, ya que no hacerlo equivale a perder el tiempo. Del mismo modo, el discipulado es entrenar a los santos. ¿Para qué? Para enviarlos a realizar la obra del ministerio. Cuando se discipula y no se envía a los discipulados, se comete un grave pecado. Y ese pecado es contra Dios, contra el mundo y contra la iglesia. Se peca contra Dios porque se desobedece lo que Él ha mandado y que ha puesto como prioridad: alcanzar a los perdidos. Se peca contra el mundo porque ellos están en tinieblas, están desamparados y dispersos, urgidos de embajadores que les lleven las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El no hacerlo, pecamos contra Dios y pecamos contra el mundo. Dice que les lleven las buenas nuevas. Se peca contra la iglesia, ¿por qué? Porque se frustra el propósito para el cual existe. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los enviados son embajadores en nombre de Cristo, que deben repetir el proceso. Por eso es que es constante. Nuestro Señor Jesucristo se quiere seguir manifestando. Y la única manera para poderse manifestar es que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no lo conocen. Y posteriormente ellos, ya siendo evangelizados, discipulados, enviarlos, ¿para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo se siga manifestando. Jesucristo se manifestó con sus discípulos. El día de ahora se está manifestando en nosotros. ¿Y cuánta gente no ha pasado desde los discípulos hasta el día de ahora? ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere que esto siga. Esta es la carrera, esta es una carrera que no tiene fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando yo parta con Dios, entonces ya dejaré yo de hacer la voluntad de mi Dios de amor. Pero, ¿qué es lo que me pide? Que deje yo ese legado, que no deje yo de hablar de Cristo, que deje yo unos discípulos, seguidores de Cristo. Por eso es que nosotros, los enviados, son embajadores en nombre de Cristo. Y debe de repetirse este proceso. Este proceso nunca va a acabar. Y no es porque sea un trabajo que nos lleve a la frustración, no. ¿Por qué? Porque en este proceso nunca vamos a dejar de aprender de las cosas y las grandes maravillas de nuestro Dios de amor. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante, al ver el resultado, a ver el poder de Dios manifestado en las personas. Nosotros que entramos a las cárceles, es una grande bendición el poder ver que la persona que no era apta para la sociedad, el día de ahora transformado por la palabra de Dios. Y dice uno, wow, Dios mío, qué bendición tan grande. Eso a mí me motiva a seguirlo haciendo. Espero en Dios que también a ti te motive. ¿Por qué? Porque es necesario. Tú ya has recibido el mejor regalo, que es Cristo en tu corazón. Debes de llevarlo a otro. Empieza por tu casa. Empieza por tu familia. Y posteriormente, Dios mismo, ese amor que ya derramó en nuestros corazones, es el que hace que nosotros entonces empecemos a ver y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos.
Y es por eso que hay que repetir el proceso. Evangelizar, discipular y enviar, sin embargo, debemos ubicar nuestro lugar en el proceso para avanzar al siguiente paso. ¿Acabas de recibir a Cristo? Gloria a Dios. Tienes el poder, tienes la luz maravillosa. Y dice mi Dios de amor, que no lo eches en saco roto. Que testifiques a nuestro Señor Jesucristo. Que hables a tiempo y a destiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos lo han necesitado. Más bien, porque muchos lo necesitan. Están perdidos en sus pasiones, en sus deseos. Y el mundo está lleno de está de cabeza, hermanos. La palabra de Dios es bien clara, en el cual dice que la maldad de muchos se acrecentará. Dice mi hermano Octavio, ya no acrecenta, ya nos arrebasó. Ya está tremenda la situación. Por eso es que es bien importante y es bien necesario poner en práctica lo que hemos aprendido de nuestro Dios de amor. Evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. Y qué gusto y qué gozoso es de que ya todos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. 1. Congrégate. No te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Congrégate. 2. Toma tus cursos. Estos son bien importantes. Ha habido ocasiones en que luego de repente me dice, ¿otra vez el curso? ¿Otra vez lo mismo? Ya lo vi mucho tiempo. Ok, ya lo viste. Mira, hay algo bien hermoso, ¿no? Lo aprendí de mi hermano Alberto cuando nos lo platicaba con sus hijos, ¿no? Ah, ya no lo quieres tomar porque ya lo viste, dímelo de memoria. No, pues no. ¿Verdad que es necesario volverlo a tener? Volverlo a tomar. Ramón decía, mira, ya no me digas todo el curso de memoria, nada más dime los versículos a memorizar. Y no se lo sabía. Y para vergüenza mía, tengo que seguir practicándolo porque me cuesta trabajo, hermanos. Yo sé que este camino es para toda la vida. Y lo único que le pido a mi Dios de amor, que me permita seguir congregándome, que me permita seguir tomando cursos y que me permita seguir yo tener esta pasión por hacer las cosas que Él me manda hacer. Número 3, leer la Biblia. Esto es algo bien importante para todo cristiano. ¿Por qué? La base del cristiano es el número 4, orar. Entonces, si yo no oro, tiendo a pecar. Ahora, ya oré. Y es bien importante leer la Biblia, porque cuando yo oro, hay peticiones a mi Dios de amor. Y que es importante leer la Biblia, porque entonces mi Dios de amor, por medio de su palabra, me va a contestar lo que yo le estoy pidiendo. Me va a decir, espérate, todavía no es el tiempo, esto no te lo voy a dar de plano. ¿Se acuerdan del testimonio de Ramón que quería una Suburban? ¿Y qué le dijo? Si no sabes manejar tu vida, ¿cómo vas a manejar una Suburban y la vida de los demás hermanos? No. Y prácticamente no se la dio. Y entonces hay ocasiones en que nuestro Dios de amor nos dice tajantemente que no. Y es que sea cruel, no. Es que sabe que nos vamos a perder. O que nos vamos a olvidar de Él si nos da eso que le estamos pidiendo, hermano. Y número 5, bautízate. Ya muchos de aquí ya han sido bautizados. ¿Alguien falta por bautizarse? ¿De los que están presentes? 2. ¿Ok? Paquito, ya tienes trabajo. Gloria a Dios. ¿Estás siendo discipulado, hermano? Si estás siendo discipulado, sirve a otros. Ese es el número 1. Número 2, aprende a evangelizar. 3, ora y ayuna. 4, participa en la cena del Señor. Todo esto es bien importante, mis hermanos.
Hay gente que luego no quiere participar en la cena del Señor porque se siente indigno. Piensa que esto, por eso cuando nosotros participamos en la cena del Señor, siempre tenemos un tiempo para ponernos a cuenta, para que no seamos partícipes de la cena del Señor y acarremos juicio. Por eso es que es bien importante ponerte a cuenta siempre, antes de tomar la cena del Señor. Y ya, de antemano debes de saber que tienes que entender que tienes que vivir una vida santa, ¿no? Y esta vida santa solamente se lleva a cabo con estos puntos. Sirviendo a Dios, sirviéndole a otros, aprendiendo a evangelizar, evangelizando, orando y ayunando. Y participar en la cena del Señor, ¿ok? ¿Estás yendo a servir a otros? No pierdas de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Discipularlos, con el propósito de enviarlos a repetir el proceso. Tengo que enseñarles cómo se debe de evangelizar con el fin y el propósito de enviarlos a que ellos repitan el proceso. Bueno, no sé si quedó claro o quedaron más confundidos. Dice un hermano en el reclusorio sur, preguntas, chismes, dudas.